Estamos con el doctor Vicente Borrero, hoy director emérito y por 33 años director de la Fundación Valle del Lili, de la cual fue cogestor con el doctor Martín Wattenberg, una entidad ejemplar en la prestación de servicios de salud que está entre las mejores clínicas del continente y entre las dos mejores del país. El doctor Borrero ha transitado por la vida pública como director del Hospital Universitario del Valle del Cauca, alcalde de Cali, asesor en salud del Gobierno Nacional y embajador en Argentina y Chile. Por su amplia y reconocida experiencia en los temas de salud pública, es una voz autorizada para contribuir al diálogo actual sobre la salud pública y la participación en ella de las entidades privadas y públicas para atender con criterio social a los colombianos. En la Fundación Valle del Lili, hoy el 75% de sus pacientes son de los estratos más humildes, al igual que en la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde desde lo privado se atiende con un solidario criterio social a muchísima población. Doctor Borrero, cuéntenos cuál es el alcance del servicio que ustedes le han prestado a la población del sur del país. Bueno, esa es una pregunta bastante amplia, pero la verdad es que cuando el doctor Wartenberg me contó de esta idea, y en Cali había una situación muy difícil en ese entonces, estoy hablando de los años 85, 90, porque el hospital universitario, que había sido un modelo internacional de prestación de servicios de alta calidad, se había politizado, lo habían vuelto un hospital movido por intereses políticos y no por intereses científicos. Y en Cali, si tú te enfermabas de una patología crítica, tenías que pedirle a Dios dos cosas: tiempo y dinero para irte a otra parte, porque aquí no había forma de atender enfermedades o patologías de alta complejidad. Eso me movió a tratar de reconstruir para la región y para la ciudad un servicio similar al que prestábamos en mi época de los años 70 en el Hospital Universitario del Valle. No era fácil. Los vallecaucanos no hemos sido modelos de solidaridad, no hemos sido modelos de unidad como sí lo han sido los antioqueños, por ejemplo. Pero era tal la necesidad que me propuse reunir a las empresas más importantes de la ciudad, a las familias de mayores recursos, haciéndoles ver casi con un sentido egoísta lo que les podía pasar a ellos mismos si se enfermaban. Y fue una decisión bastante audaz, porque la idea era ir construyendo módulos de distintas especialidades poco a poco y no construir un centro hospitalario que pudiera integrar todos los servicios. Yo les dije que eso por módulos no funcionaba, que teníamos que arrancar con un hospital integral que reuniera tres condiciones básicas que había aprendido yo en la Universidad de Harvard en sus hospitales universitarios, como el Mass General de Peter Van Bruggen, que tenían tres objetivos muy claros: un excelente servicio médico, una excelente educación médica e investigación en los distintos proyectos que interesaban en ese entonces en los Estados Unidos. Y ese fue el objetivo que nos pusimos aquí.
Y la comenzamos a construir sin plata, solo con optimismo. Y la realidad verdaderamente me sorprendió porque comenzamos su construcción en el año 89 y a principios del 94 ya estábamos inaugurando la clínica. Yo a veces me pregunto cómo, y no sé, pero sé que la inauguramos, la inauguró el presidente César Gaviria, y desde allí no, no hemos parado de crecer. Y no hemos parado de crecer por dos razones. La primera, porque en el suroccidente de Colombia la oferta de servicios de alta complejidad es muy pobre. Desde Armenia hasta Puerto Asís, Ocoa. Fuera de Cali no hay hospitales de alta complejidad. Nosotros recibimos gente del Quindío, de Risaralda, Popayán, Pasto. Y la demanda nos obliga a crecer, por un lado. Y por el otro lado, tenemos la obligación de formar recurso humano calificado en medicina. Porque Colombia vive para mí una tragedia hoy. Y es que tiene 67 escuelas de medicina, muchas de ellas establecidas por intereses políticos, y solo tiene 11 hospitales universitarios. ¿Dónde estamos formando los médicos del futuro? ¿Con qué nivel? ¿Con qué recursos? ¿Con qué profesorado? Entonces, aquí estamos tratando de formar médicos altamente calificados, no solamente en los programas básicos, sino en las especializaciones. En este momento tenemos más de 250 médicos residentes especializándose en distintas áreas de la medicina y más de 800 estudiantes de medicina. Entonces, la verdad hoy, ¿no?, después de tantos años, es que le hemos dejado a la región un centro médico de altísimo valor, no solamente académico, sino en recurso humano. Mi formación inicial en la Universidad de los Andes, en humanidades, me abrió una puerta intelectual que no se ha cerrado y nunca se cerrará, y es la realidad de que somos seres humanos primero que todo, y que los seres humanos somos iguales ante Dios, y lo que nos diferencia son distintas realidades de la vida, pero no por eso dejamos de ser iguales y con los mismos derechos. Tú mencionabas que aquí atendemos gente de todos los estratos, sí. Y es un orgullo para mí poder decir que los atendemos con los mismos recursos, las mismas condiciones, el mismo apoyo de enfermería, el mismo apoyo en medicamentos. No hay distinción alguna desde el momento que cruzan la puerta de la fundación hasta que salen. Este gobierno, que es políticamente de izquierda, dice que ustedes atienden aquí solo a los privilegiados, que llegan por las EPS, pero no a olas prepagadas, pero no a los pacientes más vulnerables que pertenecen al CISBEN. ¿Eso es verdad? Mire,
el régimen subsidiado para nosotros o el régimen contributivo es la misma cosa. Este gobierno lo que quiere es estatizar la salud. Lo que está buscando el famoso gobierno del cambio es empobrecer al país en todas sus áreas para poderlo dominar después y que una camarilla de sinvergüenzas controlen el país como pasa en Cuba o en Venezuela. Lo que está pasando en Colombia hoy en día es de una irresponsabilidad que no tiene nombre. El 90% de la alta complejidad que se presta en Colombia en medicina la hacemos las entidades privadas. No hay un solo hospital acreditado público en Colombia por el Ministerio de Salud de Colombia. O si hay uno, no hay dos. Porque el militar, que puede ser un buen hospital, no es un hospital público. Pero vaya usted a cualquier otra parte, ¿y por qué el señor Petro, su esposa, cuando se enferman, van a la Santa Fe y no van a un hospital público? Y lo mismo es aquí. Todo el día los políticos nos llaman a influir para que recibamos a alguien porque la fundación vive llena por la escasez de servicios que les explicaba antes. Hoy tenemos 150 enfermos críticos en urgencias, en camillas. Y si no los atendemos aquí, ¿dónde los van a atender? Entonces, esa propuesta gubernamental de fortalecer la salud pública, reforzando los hospitales públicos y los CAPS para igualar la calidad de la salud pública a la privada, ¿no sería posible? Mira, es una ilusión y es pura paja. Perdóname la expresión. ¿Por qué? Porque no tienen recurso humano, que es lo que hace estas instituciones importantes. Te voy a dar un solo ejemplo. Hace un par de meses me visitó un médico de Buenaventura que trabaja en Cali y me dijo que quería que hiciéramos un trabajo conjunto para mejorar los servicios de salud en Buenaventura. Y le dije, perfecto, vos te vas a manejarlo a Buenaventura y te vas a vivir allá. Me dijo, no, yo a Buenaventura no voy a vivir. Nos han ofrecido muchas veces administrar el hospital de Quibdó, que como la gente sabe, se lo han robado en varias oportunidades. Y ningún médico especialista quiere irse a vivir a Quibdó. Un tipo que se ha quemado las pestañas 14 años, que quiere mejorar su posición académica, su posición científica y su posición social. No se va a vivir a las zonas rurales ni se va a vivir a ciudades que no tienen por lo menos un nivel de vida adecuado para educar a sus hijos. Esto que está haciendo el gobierno es un suicidio. Y está comenzando a aplicar la cartilla marxista. Porque en salud, con esta reforma, lo que quieren no es llegar a la gente pobre, sino empadronar a la gente, como en el mejor sistema socialista, para que un sinvergüenza o un político le diga a qué sitio debe ir o no debe ir, que es lo que están haciendo con los famosos CATs. Esa premisa de los ministros de salud de este gobierno de llevar especialistas y buena medicina a los lugares más remotos, ¿no es viable? ¿No hay personal debidamente capacitado para eso? Mira, no solamente no es viable, sino que es inútil. Y te voy a decir por qué. Colombia se está urbanizando. La gente ya no quiere vivir en las zonas rurales. Esos muchachos, a través de un celular, están descubriendo un mundo nuevo que no lo van a encontrar en una parcela aislada en el Caribe o en el sur. Entonces se olvidó el gobierno, ¿no?, por su fanatismo político, de que Colombia está cambiando.
y que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo nosotros, que es apadrinando hospitales y centros de salud periféricos en toda la costa pacífica y acá en el suroccidente, ¿no? Para que mediante sistemas virtuales de consulta remota, ¿no? Podamos ayudarles y crear sistemas de remisión efectivos. Pero el 20% de la población colombiana está marginada en las áreas rurales. El gobierno dice que están abandonados. Y sí es verdad que es muy difícil llegar a los centros médicos de alto nivel. ¿No es válido ese argumento del gobierno? Mira, eso es sí y no. Te voy a dar un ejemplo. Hace 3 años teníamos un problema de salud pública muy grave en la costa pacífica. La costa pacífica de Colombia, por una razón o por otra, no me voy a entrar en detalle, es la zona más deprimida. ¿Qué pasaba hace 3 o 4 años? Había una mortalidad materna muy alta por hemorragia postparto en esa zona. Muchas de esas madres que morían eran madres cabezas de familia, que dejaban unos niños huérfanos. Nos propusimos con el programa Hospital Padrino corregir eso. Con unos sistemas muy sencillos visitábamos puestos de salud periféricos, Buenaventura, toda la costa pacífica. Y el año pasado, por ese sistema de supervisión y remisión, redujimos la mortalidad materna por hemorragia postparto a 0. De modo que sí es posible, con la tecnología hoy, llegar a esos puestos de salud, enseñarle a la gente, los vamos, los visitamos, les enseñamos, ¿no? Y buscar sistemas de remisión efectivos. En lugar de construir unas cosas gigantescas, los llamamos CAPS, que no solamente son inútiles, sino que van a ser un instrumento de politización muy peligroso. Por lo que te hablo del empadronamiento. Eso es botar el dinero que se necesita en otras áreas. Te decía al principio, el 90% de la atención especializada de Colombia la hacemos los hospitales privados. Y a nosotros nos llega gente, te repito, ya de todo el país. Tenemos programas de alimentación a niños que nos llegan en malas condiciones nutricionales, desde La Guajira hasta el Putumayo. Entonces, se pueden hacer muchas cosas a unos costos mínimos e invertir en lo que verdaderamente es relevante, y en la modernización de los hospitales públicos, ¿no? Que viven a merced de la voluntad de los políticos o son explotados por políticos. Hoy en día hay unas mafias de políticos que se benefician de los ingresos de los hospitales. Pero las instituciones prestadoras de salud, como la de ustedes en la Clínica Valle de Lili, estarían amenazadas por la reforma de salud como se ha planteado y que hoy fracasó. Pues, doctor, muy sencillo, porque quedamos dependiendo de la voluntad del gobierno nacional. ¿Le tienen miedo a una mayor politización de la salud? ¿Cómo que miedo? La politización es la ruina. Pero es que el problema es distinto. Cuando yo llegué aquí y abrimos la fundación en el año 94, el 23% del país estaba afiliado a través de los trabajadores al Seguro Social. Eso era un desastre. Eso se lo robaron todo. Eso no tengo que decirlo yo, está demostrado.
último director fue un señor de Medellín que nos debía mucho dinero y un día lo llamé a decirle que me ayudara y me dijo, te compro la fundación. Era una manera de pensar. Los médicos les pagaban hora mes. Eso era una miseria. Nadie se comprometía. Y salió la ley 100. Y la ley 100 fue la redención del país, porque creó instituciones privadas y públicas bajo el sistema de aseguramiento. Eso llevó a que el 95% de la población colombiana tuviera derecho a acceder a la salud. El señor Petro dijo un día en una de sus, no sé, que era el peor sistema del mundo. Ignorancia total, mentira total. Es uno de los mejores sistemas del mundo. El 54% del primer sistema integrado fue el inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Y el 54% de la población inglesa está satisfecha con su sistema. En Colombia más del 80% está satisfecha. Y más aún, cuando en el 2008 la Corte Constitucional estableció que la salud era un derecho fundamental, el sistema de salud colombiano estaba muy bien equilibrado financieramente. Pero al volverlo un derecho fundamental, se abarcó a toda la población. Era lo que en un momento dado se llamaba régimen subsidiado. Pero Diego Palacios, que era el ministro de Salud, cometió un error garrafal, que después me lo reconoció. En lugar de subir las primas de aseguramiento en salud para cubrir esa mayor población, pasó el régimen subsidiado al presupuesto nacional. Grave error, porque nadie auditaba ni revisaba esas cuentas, y el dinero que se robaron fue gigantesco. Después ya las EPS comenzaron a recibir régimen subsidiado, pero la prima o UPC, unidad de pago por capitación, no era suficiente para cubrir el costo de los servicios nuevos que les adjudicaron a las EPS. Esa es la crisis de hoy, que la prima de riesgo que se paga no la han ajustado a la cantidad de servicios que se ofrecen. Y le están echando la culpa a las EPS y no le están echando la culpa a las políticas del gobierno que no ajustaron esa prima. Si se hubiera ajustado esa prima, ninguna de las EPS estaría quebrada. ¿Por qué los gobiernos anteriores al actual no han hecho nada, no hicieron nada para corregir ese error de desfase económico? Y hoy continúa el problema sin que se le dé solución. Es algo que yo no entiendo, porque tanto Alejandro Gaviria como Fernando Ruiz eran gente muy calificada, pero mi feeling es que ellos no tenían una concepción de lo que es un proyecto de salud pública, porque no eran saludistas. Entonces tenían un concepto más hacia el lado económico. Pero eso lo han debido hacer mucho antes, y estoy seguro de que el sistema estaría equilibrado. Cosa distinta es lo que quiere hacer el gobierno actual, que es estatizar el sistema de salud, comenzando por el empadronamiento de la gente a través de los CAPS. Y eso no va a llevar a ninguna solución distinta a la politización y pauperización
del sistema de salud, como hemos visto en Cuba o en Venezuela. ¿Y qué va a pasar si esto sigue así y no se bloquea, como parece que se va a bloquear esta reforma? Va a haber una gran migración de talento humano hacia otros países desarrollados que están pidiendo a gritos recursos humanos, como Alemania, como Inglaterra o como España. O sea, se van a ir. Pues claro, lo que más perdió Venezuela en este desastre del chavismo es el recurso humano que había formado. Y eso va a tomar años para recuperarse. Colombia no puede correr ese riesgo si perdemos el trabajo de tantos años formando gente capacitada aquí y en el exterior. Y le digo una cosa, mi querido Pablo, desde el primer día, hace 34 años que llegué a la fundación, establecí becas para que nuestros médicos pudieran capacitarse en cualquier parte del mundo. Y hasta hoy los mantenemos viajando y entrenándose afuera. Yo le he oído decir a usted que sí debe haber una reforma para que las IPS no sean propiedad de las EPS. Lo que dice el gobierno es que las EPS se dedicaron a crear otros negocios con la plata del Estado e hicieron una integración vertical, o sea, ganando plata. ¿Eso es cierto? Pues claro, es que mira, tenés que partir de un principio, que toda creación humana es susceptible de mejorar, toda empresa humana. Entonces, uno de los errores que tiene el actual sistema, que se corrigió en parte, es la integración vertical. La integración vertical es un imposible ético, porque o gana el asegurador o gana el prestador. Pero si ganan los dos, el que pierde es el paciente. Son del mismo dueño. Eso es lo que se llama integración vertical, ¿no? Que una compañía de seguro de X, ¿no?, fuera de ser aseguradora como EPS, es prestadora como IPS. Eso es un absurdo y es de las cosas que se deben mejorar, pero sin necesidad de reformas, sin necesidad de cambiar todo el sistema, sin necesidad de estatizar. Eso es muy sencillo, ¿no?, si hay buena voluntad. Pero lo que quieren ahora es aprovechar ese desfase que hay por integración vertical en algunas, ¿no?, para estatizar. Y allí sí viene el desastre, porque ninguna persona medianamente capacitada se va a someter a un salario público y al control político o a la extorsión eventual política del sistema de salud. Eso es lo que se debe hacer, pero en mirá, es que lo que uno ve en el gobierno actual es una voluntad de destruir, no solamente en el sector salud. Mire usted lo que está pasando en vivienda, mire usted lo que está pasando en las inversiones de las vías, ¿no? Mire usted lo que está pasando en educación privada. Están secando la iniciativa privada para poder manejar políticamente, ¿no?, y en una forma pues dictatorial, ¿no?, una camarilla a un pueblo pobre. Cuando yo estaba de embajador en Chile, ¿no?, Venezuela era el país más rico de América Latina per cápita. Tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Y hoy en día el 82% de la población está en la miseria. Y la maneja y se beneficia una camarilla, lo mismo
Como que en Cuba, si usted lee la prensa reciente, en Cuba no hay comida, en Cuba no hay combustible, en Cuba no hay energía. En Cuba no hay recurso humano calificado porque todo se fue a los Estados Unidos o migró. ¿Cuánto les va a costar recuperar eso? Cuba era, antes de Castro, no había analfabetismo. Producía 8,5 millones de toneladas de azúcar, era el mayor productor mundial de azúcar del mundo. Hoy en día no producen azúcar ni siquiera para el consumo interno. Allá nos quieren llevar. ¿Usted teme que una entidad como la Fundación Valle del Lili se vea afectada? Ya se está viendo afectada porque en la medida que el gobierno interviene EPS, las EPS no nos pagan. Más aún, y le cuento, una de las EPS intervenidas y manejadas por la Superintendencia de Salud, que nos tiene una deuda muy grande, ¿no?, nos pidió el 15% de comisión para pagarnos. Y hay otro problema. La ley nos obliga a atender las urgencias vitales y a continuar los tratamientos de las enfermedades catastróficas y raras. Nos obliga por ley. Eso se llama una expropiación por la puerta de atrás, porque nadie nos paga. Y son recursos privados. Entonces, estamos viviendo una época muy difícil. No hay interlocución con el ministerio. El ministro actual es un hombre muy soberbio, ¿no? Pero esta reforma no va a pasar por el Congreso, pero la están haciendo por la puerta de atrás, que es secándola económicamente. Entonces, estos 2 años que nos quedan van a ser años muy difíciles. Afortunadamente, esta clínica tiene un prestigio nacional e internacional y le estamos abriendo las puertas a la atención internacional. Le estamos abriendo las puertas a la medicina preparada sin descuidar pues, el sistema y los estratos bajos, pero es una medida de supervivencia. Porque ya desde el gobierno hemos oído frases como la del director de ADRES, que dice que somos una entidad clasista. Eso es como un profesor mío en medicina que me decía, hijo mío, no se deje conocer la ignorancia. ¿Cómo va a ser clasista esta institución? Pues tú mismo me lo has escrito, que más del 70% de estratos de 1, 2 y 3. ¿Dónde están los clasistas? Atendemos a todos los venezolanos, nadie nos paga. Pues es una cuestión humanitaria. Y los excedentes de la fundación, todos, van a actualización tecnológica, mejoramiento de infraestructura y apoyo social. Las empresas se quiebran por la caja y no por el patrimonio. Entonces, si nos secan, pues vamos a tener que pasar trabajo. Menos mal. Hablábamos al principio, el sentido de pertenencia aquí es de más del 98%, tanto de médicos como de empleados. Yo creo que juntos la sacamos adelante. ¿Por qué? Porque no hay reemplazo. Mucha suerte, doctor Borrero. Muchas gracias a usted. Que salgamos de lo que yo digo, que el gobierno colombiano es hoy lo más parecido a un hospital psiquiátrico. Está lleno de dementes de todos los tipos, agresivos, pacíficos. Hay toda la patología que usted se imagina. Pero es que lo peor de este hospital psiquiátrico que te digo es que el director del hospital es el más loco de todos. Bueno, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos en la próxima entrevista.